Bueno, en la reunión anterior habíamos quedado acá en este PDF, que estamos en la página 9 de la puerta del Ruach HaKodesh. Hay unas 30 y algo, 32, 33 páginas traducidas a español. En este momento estamos en la 9. Y habíamos quedado más o menos por esta página, por la página 10 de este PDF, que es el 9. Estaba hablando un poco de las vocales en cuanto a que estas vocales son formas de mostrar cómo las luces están dentro de las vasijas o de los clics. Sabemos que las letras son esas vasijas, esos clics, esas estructuras dentro de lo que es esa estructura espiritual de toda la creación. Y en la escritura santa, en la escritura hebrea y aramea, hay otros símbolos que se muestran en en ese lenguaje, que además de las vasijas muestran las luces, muestran diferentes tipos de luces y en diferentes lugares. En particular, esos símbolos que- que acompañan a las letras en la escritura, que son las vocales, las coronas y los símbolos del canto, manifiestan diferentes luces cuando están escritos en esas letras. Y en este texto, en este lugar, está haciendo referencia un poco a las vocales. Estaba hablando de la Yeguá, Yeguá Kametz, Yeguá Pataj, Yeguá Segol, y por lo tanto salen fuera, emergen en esto, pero sepa que en esto entenderemos y conoceremos el aspecto del pecado, el pecado del hombre. Porque si golpea, ese golpe, latido, pulso, ahí hemos visto esta palabra también, la palabra pulso, respecto a ese, esa manifestación que se observa físicamente en lo que es la sangre, porque esa sangre de la persona es un vehículo para transportar ese aspecto divino de luz a todo el cuerpo, de transportarlo o de no hacerlo, o de hacerlo en forma discontinua cuando hay algún problema, por ejemplo. Y, y allí, y allí está, se puede observar un poco también patologías a través de ese estudio, de ese pulso. Comentarios, hay un anexo, el anexo 1, que hay un cuadro en ese anexo referido a lo que son las vocales. En particular están todas las vocales y también las vocales breves. Las vocales breves son las que tienen la yeguá acompañando. Hay tres vocales que son más cortas en los sonidos de la yeguá pataj, o sea, con una A, la kametz y la segol. Y en ese anexo están tomadas de lo que es la introducción al Zohar, una explicación dada por Baha Hasulam en lo que son los párrafos originales y comentada en una traducción hacia el español, está allí explicado con más detalle acerca de estas vocales. Esas tres vocales breves que se escriben, la vocal real, como quien dice, o la vocal normal, junto con la yeguá, y que en la pronunciación es un sonido muy rápido, es una A, una E, pero muy cortito, se escriben de esa manera. Se escriben con la yeguá, precediendo a la kametz, a la pataj, a la segol, respectivamente. En este caso vemos cómo este sonido muy corto y casi imperceptible, dice el texto, que es una manifestación externa de estas luces superiores. Eso es por ser una yeguá. La yeguá, sabíamos que en ese sonido que es mudo normalmente, es algo que ni siquiera es perceptible, pero allí está y muestra en esos dos puntitos esas dos luces que
están más allá de nuestra comprensión, la luz de Josma, la luz de Yehidá, y a continuación en vocales que le siguen como Kametz, Pataj y Segol. En ellas, en ese momento, si bien siempre existen las luces superiores, porque ellas existen en la esencia de todo lo que está, de todo lo que existe, están manifestándose de alguna manera al exterior y están incluidas en la vocal que la acompaña. Ahora vamos a seguir un poco con el texto y después vemos si quieren profundizar un poco en el anexo. El anexo está tomado del otro texto y habla como en particular de las vocales en sí, o sea, lo pongo como aparte porque se puede leer o no, porque es una cosa para ampliar información de ese tema, por alguna manera. Dice, es como una especie de Kametz, dispara, sale fuera, eso es literal lo que significa esa palabra. Este pecado en Keter, en la corona. Y por lo tanto, ahora en ese momento está sobregirado, está puesto entre comillas, se ha incrementado para mostrar su poder, su fuerza, como para no irse por el pecado, no se aparta ya de este camino. Porque, por otro lado, leyendo para no cortar la idea, si nosotros vemos que existen los aspectos del incremento, del aumento que salen fuera en la falta o en la carencia de los aspectos, en el camino, por esta razón, el Ruach, el viento responde. La adición de sus espíritus anhelará, irritará o habrá cansancio de sí. Ese es el texto original, o sea, el texto literal traducido. Algunos comentarios. Las luces directas que están manifestadas en la Yehuá, habíamos hablado que eran las luces que estaban refiriendo a Keter y a Josma, es decir, la luz de Hayá y la luz de Yehida. Son luces que forman parte de lo que llamamos luz directa. Son luces que nunca se pueden traer de una forma premeditada hacia nosotros mismos. Cualquier intento del ser humano de tomar esa luz por sí mismo, con el objetivo personal que sea, pero con un objetivo personal, es algo que el ser humano no tiene capacidad para procesarlo correctamente. Tiene que ver con el pecado de Adán, en ese momento original en el cual tenía prohibido tomar eso de forma directa, y así lo hizo, y así provocó una caída por no poder soportar esa radiación. Siempre tienen que estar ocultas. ¿Cuál es la forma de recibir esas luces? Que nosotros lleguemos hasta allí desde abajo hacia arriba, que vayamos construyendo nuestra afinidad en nuestras vasijas, en nuestra estructura, y que sea el creador quien nos la ponga dentro, por decirlo de alguna manera, porque llegamos hasta allí. Entonces, él sí sabe en qué medida puede colocarla en ese interior sin que dañe, pero él es el único que tiene ese conocimiento. Nosotros, para poder tener esa luz de vida o esa luz de unidad, lo único que debemos hacer es ponernos en sus manos y elevarnos hasta allí por afinidad de cualidades, nunca tomarlo por voluntad propia. Entonces estas luces directas tienen que permanecer siempre ocultas. No deben manifestarse a través de otras sefirot. Si lo hacen, eso no va a poder ser soportado por la estructura, va a generar una radiación que va a llevar a lo que es la ruptura de los kelim, la ruptura de esa estructura, y va a volcar ese exceso de luz en acciones hacia el deseo de recibir o en ese pecado que tiene que ver con esa recepción directa. Entonces es necesario prestar atención cuando estos vocales aparecen en las palabras. Y ahora estamos hablando un poco del aspecto de la escritura en sí. Sabemos entonces que allí
hay en determinadas vocales ese riesgo, por decirlo de alguna manera. Hay unas manifestaciones de luces que pueden ser muy difíciles de soportar. Allí está la fuerza divina latente, demasiado expuesta y que va a llevar a ese pecado. Siempre el ser humano tiene capacidad para tener libre albedrío y para poder eh, moverse correctamente hacia el Creador, y es parte de este trabajo en Kabbalah lo que se intenta hacer. Estamos hablando de simplemente de contar lo que significan cada una de estas cosas, o cada una de estas vocales, en este caso, respecto a la escritura. Al llevar la luz directa tan externamente, las ha atraído en demasía a su propia estructura, a su propio deseo de recibir. Y por lo tanto, el caer hacia el pecado es inevitable ya. Está contando algo, es como que ya existió ese deseo, por decirlo así. Esta fuerza, K, ese valor 28 que estaba en el texto, que es una letra Kaf, una letra Het, tiene un valor numérico de 28, y el 28 es el relleno de Havaya en Binah, o sea, es la fuerza de la madre, es una manifestación superior, pero está como llevado a tierra, por decirlo de alguna manera. Está en sí mismo y debe salir al exterior porque no tiene fuerzas en sus propios pies para soportarlas y procesarlas correctamente, en un recibir para dar. Sabemos que siempre uno tiene que recibir en una intención correcta que tiene que ver con recibir lo que corresponde para que la estructura viva y el resto que rebote para que pueda llegar a donde tenga que llegar. No tienen capacidad para que ese rebote se dé, entonces, como si correspondería que eso ocurriera. En este caso, debido a esa decisión equivocada en esa persona peca, porque ya no puede soportar esto. Y es recordado a nivel de las vocales en estas tres vocales breves. Los sabios comentan: lo mejor que he aprendido a transmitir es el silencio. Y ese silencio está expresado también en lo que es la escritura, cuando la yeguá está solita. La vocal yeguá, que son esos dos puntitos uno abajo del otro, abajo de las letras, es una vocal muda. Es una vocal que muestra luces, pero que no se manifiesta. Muestra luces que están ahí como escondidas, dando esa vida, pero dentro de esa posibilidad de que no se está tomando de una forma equivocada. La misma expresa en intención, en potencia, esta fuerza, pero no sale para nada hacia el exterior. Es la manifestación ideal de la misma, sin riesgo hacia el pecado. Esta vocal simple, sola, nos hace acordar a lo que es la práctica de Michael Tornar respecto a tomar el dolor o agradecer por lo bueno de otros en nosotros mismos, en nuestro propio pie, y desde allí elevar la oración. Estamos hablando de una de las prácticas que tiene que ver con cómo interactuar con el entorno, esa práctica que cuando uno ve a alguien sufrir, ponerse en el lugar de ese dolor de esa otra persona, tomarlo dentro de nuestro interior, que es en el único lugar donde uno puede conectarse con el Creador, dentro de su propio 2x2, y eh, centrado en ese dolor ajeno, por decirlo de alguna manera, hacer la práctica como si ese dolor fuera nuestro. Y en ese lograr tener esa conexión con lo divino dentro de la estructura correctamente, va a llegar también a difundirse esa luz hacia otras personas, hacia los lugares donde se originó esa oración. Lo mismo se hacía en esa práctica respecto al agradecer por lo bueno. La persona no se entera nunca de lo que ocurre. Esa otra persona que es tomada como referencia, entre comillas,
puede darse cuenta que algo llega, pero no se da cuenta de por qué. Es una práctica que tiene que ver con ese silencio, con ese no expresar en forma pública este trabajo que está haciendo esa persona, que está ayudando al otro, pero sin manifestarlo directamente. Su deseo es lograr dar correctamente, no hacer publicidad por ello, por decirlo de alguna manera. Y esa manifestación silenciosa es la manifestación correcta para que la luz llegue en la proporción justa donde tiene que llegar. La persona nunca se entera de lo que ocurre, de por qué las cosas se van encaminando. La ayuda le llega en forma real, le llega en forma efectiva, en forma concreta, y el hecho de no ser percibida en este silencio protege esta manifestación externa que de conocerse va a llevar al pecado porque, repetimos, no hay capacidad en el ser humano de procesar esa luz en forma voluntaria en su conocimiento terrenal. No existe porque no está realizado así. El ser humano está constituido de otra manera, de la forma que estamos tratando de contar, que tiene que ver con elevarnos hasta allí y que sea el creador quien lo otorga. Si nosotros vemos que existen los aspectos de incremento, aumento que salen fuera, esto lo había leído yo hoy, en la falta de carencias de los aspectos en el camino, por esta razón el viento, Ruach, responde. La adición de sus espíritus anhelará. Es como que si existe ese tomar para nosotros, ese incremento de deseo, como si hay esa intención, va a estar generando una distorsión en forma de irritación, cansancio, deseo, etc. Leo el comentario. Dice, esta luz de Ruach es tan potente que nos llevará a querer profundizar cada vez más en nuestro camino hacia Hashem. Eso ocurre cuando la intención y la puesta de esa Ruach dentro de las vasijas es correcta. O lo que es lo mismo en el conocimiento de nosotros mismos para elevar man cada vez más desde abajo, lo cual puede producir irritación y cansancio en caso de no establecer un ritmo adecuado. Acá hay una palabra que está traducida como irritación, pero puede ser también cansancio, deseo, ansiedad. El trabajo en Kabbalah tiene que ser un trabajo acompañado con el ritmo de cada persona de ir acoplándose a esta luz que va llegando. No es algo ni para ir más rápido ni para ir más despacio. Tiene que ver con un trabajo constante, pero en un ritmo que se vaya construyendo la estructura en paralelo. Ese trabajo en nosotros mismos, cada vez más profundo en ese interior, lleva a incrementar nuestro deseo de recibir, porque uno va conociendo cosas más profundas de ese, a conocernos más en nuestro interior. Toda la profundidad de este ego y sus fuerzas, y son fuerzas al principio desconocidas, que nos querrán llevar hacia el egoísmo una y otra vez. Este camino debe ser realizado con lentitud y siempre pegados al Creador para no caer. Dice que sea débil, sobrepase su fuerza, su propia fuerza, poder para sobrevivir o existir, esa fuerza de vida que es cuando es el creador que la pone. Y a veces enseña, es un maestro lo contrario, por hacer una misvá en este aspecto, en este examen. Es necesario que ese ritmo sea adecuado y también que haya un disfrute en el transitar este camino, siempre a su lado, siempre en ese contacto con el Creador para sobrevivir al mismo y no fracasar en el intento, acá como en comenta. Y no sabemos cuándo, hasta qué punto,
cuánto extendernos. El otro extremo de realizar misbot y solo quedarse allí, no profundizar en las mismas, en lo que marcan, en lo que ellas implican en su interior, es un camino más seguro, pero mucho más lento. Estamos hablando de realizar misbot de una forma más religiosa, que también son caminos de acercamiento al Creador, pero con un ritmo que no es directo como el de la Cábala. Bueno, y acá de nuevo hay tres letras que están más grandes en el texto original, letras que están puestas en rojo en este texto, que es una IN, una VAV, una DALE. Vamos a ubicarnos en la página donde están puestas. Estamos casi al final del texto. Estamos acá en este párrafo. Hay un párrafo cortito que son 4 renglones que tienen que ver con esto, y después hay otros párrafos que empiezan y ya tienen alguna vocal como un índice, como es una enumeración de varias cosas. Cada vez que aparecen estas letras más grandes, son como nuevos capítulos, por decirlo así, o que van cambiando o van mostrando otros aspectos de los temas. Dice así: yo también escuché sobre mi maestro, de bendita memoria, desde la parte del rabino Shlomo Sagis, de Naray, Nefesh, Ruach y Neshama, esas tres luces que están en ese parsuf, en ese cuarto. Porque una vez soñó que vio en su sueño que sus tefilín no eran válidos, y había una misbah de hacerle otros tefilín. Y solucionó esto el maestro de bendita memoria. Morí lo resolvió porque su esposa le brindará salud, le dará revelación. Algunos comentarios, acá cambio de tema, como vuelvo a repetir, y cada vez que aparecen estas letras más grandes en el texto, es como otros aspectos. Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con el Ruach HaKodesh. Estamos en las primeras páginas del texto que habla del Ruach HaKodesh, y estamos viendo diferentes manifestaciones de este Ruach HaKodesh. Vimos en las letras, están como vocales, vimos que están en la sangre, como un pulso. Acá está dando otras pistas acerca de este Ruach HaKodesh. Hay una referencia al rabino Shlomo Sagis. Es un rabino que vivió en la segunda mitad del siglo XVI, o sea, es alguien contemporáneo a Larí o posterior, pero en esa época. Murió en el año 1587, o en el año 87 o en el 89, en la ciudad de Safed, es decir, donde Larí impartió esa enseñanza. Fue rabino, cabalista, árbitro, presidió una gran yeshivá y fue el jefe de un tribunal de Safed. Pero vivía en la pobreza. Según algunas fuentes, se casó con la hija de los arios. Probablemente fue su discípulo. Estos son simplemente eh, un dato de Wikipedia que habla un poco de la historia para ubicarnos de quién está mencionando este. Dice que sus tefilín no eran válidos, y hay una llamadita que dice: vio en un sueño, fue ayudado de esta manera en una profecía, esas manifestaciones que llegan de esa manera a la persona, para que profundizara en las prácticas con manos y pies, para que fuera a la esencia detrás de ellas. Se le muestran ciertas revelaciones respecto a la esencia que hay en ciertas cosas, para que pueda luego en su conciencia ya más y en su vida cotidiana ir profundizando.
le fue mostrada la falta de valor de las mismas si esto no ocurría. Esos tefilín que tienen que ver con eh, esos lugares cuadraditos que tienen esa, esas oraciones, ese nombre santo dentro, y que tienen que ver con aplicar tanto con nuestros brazos o con nuestras extremidades o con nuestras manos o en nuestra cabeza y tener una coherencia en esas aplicaciones. Solo en la profundización del deseo de recibir, estaba aquí, habla de que esa esposa, pero la esposa también tiene que ver con la parte femenina dentro suyo, también tiene que ver con eh, cómo esa persona se acopla a su propio deseo de recibir. También en una pareja terrenal, uno y otro de los miembros son un reflejo de esas cualidades y a través de esa, esa convivencia se puede aprender cada vez más de esas otras características complementarias. Todo en la profundización del deseo de recibir es que puede llegar a la revelación y liberación de la esclavitud de nuestro ego, el camino de la ejecución con manos y pies de las mitzvot. Es cierto que lleva al mismo destino, pero no es tan directo y al Rab Shlomo Sagiz le fue mostrado entonces en ese sueño cómo avanzar más rápidamente. Y es un poco lo que estaba manifestando aquí, que había visto este rabino en un sueño. Manifestación en un sueño no es de la forma del Ruach, por decirlo así, sino que de la forma de cómo se manifestaban las cosas a nivel de profecía. Entonces ella estará embarazada de un niño varón. Desde ese deseo de recibir nace algo que tiene que ver con el deseo de dar. Es como que se engendra una nueva capacidad y que ella lo derrocaría y luego volverá y concebirá una vez que dijiste de un niño varón, el deseo de dar, que él será, existirá de forma sostenible, estable, sustentable. Ese trabajar en nosotros mismos a través de limitar en Yesod todo el deseo de recibir que viene de Malhut y que viene del ego, en todos los aspectos que van más allá de lo necesario para poder alimentar correctamente todo lo que es nuestra parte mental, emocional y física, eso es lo que hace que se construya toda esa estructura y se vaya eh, logrando reflejar correctamente ese dar. Bueno, estábamos hablando de cómo a través de la limitación del deseo de recibir en Malhut, uno va en contra de los intereses de ese ego se va a oponer, va a haber luchas, va a haber momentos en que nos va a ganar y que vamos a caer, eh, y se va en esos momentos también a perder el control de nuestra persona, y bueno, y es parte de ese trayecto. Pero se va a ir avanzando en ir generando nuevas situaciones o nuevos hijos, se le llama en Kabbalah, o nuevas situaciones en las cuales se puede concretar en cierta faceta mínima un poco más de esa edad. Y esas situaciones ya después de completarse se manifiestan en forma estable, en forma sustentable, manifiesta el párrafo acá en la siguiente lugar. Dice, en forma sustentable, y cuando se resolvió así, fue, él lo hizo, dijo Samuel. Samuel es Samuel Vital, hijo de Jaín Vital, que es quien está escribiendo este texto que estamos leyendo. Sabemos que los textos de Larí no los escribió él, Larí vivió muy pocos años, eh, no le dio tiempo para escribir todos los materiales que él lograba descifrar. Toda la enseñanza brindada por el Larí fue oral, y los que sí transcribieron, pasaron
a papel y de esa forma logran llegar hasta nuestros días esta información fueron principalmente su discípulo, Jaime Vital, y también, bueno, también otros rabinos que eran discípulos de él, pero más conocido es Jaime Vital, y en particular este texto fue de Samuel Vital, que es hijo de Jaime. Dice, he visto más confianza de verdad en la boca, aquí en el logro del gran rabino de bendita memoria, en cuestión de conocer el rostro y sus exigencias. Estaba hablando de cómo este trabajo empieza a realizarlo esta persona respecto a ese deseo de recibir ya en una forma estable, en una forma continua. Ayer en una de las reuniones se hablaba de cualidades que la persona tiene que tener para poder realizar el trabajo en Kabbalah y se hablaba una de esas cualidades de las que uno debería tratar de tener, como la cualidad del físico-culturista, o esa disciplina, o ese ser constante en el trabajo. Este ser comienza un trabajo serio en sí mismo, en forma estable, y eso es sustentable, y eso se empieza a establecer en ese masaje en forma regular, y eso es lo que empieza a dar frutos cada vez que ese deseo de recibir logra completar ciertos pasos en esos 5 lugares, en esas 5 hojas que existen en esa rosa o en esa yuyaná, y se acoplan con las 5 luces que vienen desde Seirampi para completar. Donde se pega Malhut a Yesod, y desde allí no permiten el pasaje de luz directa por debajo. Eso va a ser como una barrera de lo que es la formación de esa vasija, y eso hace también que quede un espacio para que la luz quede dentro y también para que no nos atraviese una luz que nos puede dañar. Y eso es lo que va generando una elevación, porque en la medida de que esa cáscara, o esa cáscara no, ese masaje sea cada vez más grueso, va a existir la posibilidad de que la luz que pueda permanecer allí sea cada vez más potente, y eso llega a un cierto momento que la misma luz de vida, la misma luz Hayá, es la que puede permanecer ahí, diluida en la luz Hasadí, que también va a estar presente por ese trayecto, y también va a estar ahí entreverada en una proporción correcta, generando entonces una elevación hasta lo más alto como consecuencia, y se generan esos hijos dentro de esos lugares. Se hablaba de un embarazo y de que nacía un hijo varón o algo de ese estilo en el párrafo anterior. En cuestión de conocer el rostro es el pasuf. El pasuf tiene que ver con esa completitud de todas esas sefirot, de llegar a completar ese pasuf, conocer ese rostro y esas exigencias, esa profundización de lo que implican esas mitzvot, esas prácticas a ese nivel, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ahora sí estamos en el último párrafo con letras grandes, que ya eh, están numerados, y en las siguientes hojas van a ver eh, otras letras con la misma numeración. O sea, la primera palabra, Dale Resh Bab Shin, significa requerimientos, eh, y en este caso sería el primer requerimiento que se plantea. Darush eh, dice, muy placentero, amoroso el asunto con respecto a conocer el Parsuf Josma, sabiduría. Sabed que en el hombre están grabadas 22 letras del alfabeto Alefbet. De alfabeto, estas 22 letras, que como sabemos y ya estamos viendo en otra de las reuniones, forman parte de toda la creación. Ahí está toda esa estructura espiritual en sus lugares y en sus interconexiones, y toda esa luz cosmá tiene que habitar dentro de esa creación. Este asunto, además de ir
logrando conectar con esa parte espiritual, tiene que estar dado en forma placentera. Estaba expresado en el primer párrafo de lo que es ese camino de las letras, de que el creador jugaba con las letras cuando fue a crear la creación. Y de esa forma uno tiene que jugar con este deseo de recibir para lograr ir poniéndose en afinidad con él y realizando ese tikkun, ese trabajo de acercamiento al creador, corrigiendo esas manifestaciones que van hacia otros intereses. Está puesto como el primer requerimiento. Es lo primero que se manifiesta respecto a esos 22 lugares es que esa forma tiene que ser placentera, no tiene que ser algo a disgusto, muy lenta, disfrutando del proceso. Ese Aleph Bet estaba puesto allí, y como es mencionado en lo que es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, la cuestión de triplicar elementos. Ese triplicar elementos y los elementos que está mencionando o las letras que menciona son la Aleph, la Mem, la Shin. Esas letras que son las letras madres y 7 letras dobles que se duplican en lugares conocidos. Acá la expresión casas alfa, acá estaba puesto como casas alfa lo que es esta mención de las alefín y baitá, o sea, hay una expresión de lo que es la alef, eh, con una alef al final, es una expresión como el nombre en arameo de la letra, eh, y también de la letra alef y de la letra bet, y si uno lo traduce la palabra bet, es también el significado de casa, por eso es que es esa referencia o está puesto de esa manera acá. Es mencionado respecto a esta sigla, que no es literalmente Aleph Bet, porque Aleph Bet en hebreo no tendría las dos últimas Aleph, sino que eh, tiene una Aleph final. Se observa que en ella aparecen las dos primeras letras de lo que es el alfabeto, Aleph Bet. Aleph es la esencia de los 4 puntos que conectan directamente con Havayá, sabemos que es la esencia de los 4 mandamientos. La letra Bet ya es la letra que crea la creación, es esa casa, es la constructora del cuerpo, de lo físico, donde las luces viven, como quien dice, una es la que logra llevar las luces y la otra es la que logra construir la estructura. Es la letra designada para crear el mundo, la letra Bet. Estas letras tienen en sí mismas lo interior de todo el resto, de toda la creación. Ellas dos están en las 4 primeras palabras de toda la Torá y están en 2 niveles ambas. Una lleva la parte superior, la Aleph, que es la parte de luces, por decirlo así, y la Bet lleva la esencia para que ese cuerpo pueda ser una estructura que logre recibir a ese creador correctamente en ese interior. Las letras madres, que fueron mencionadas aquí respecto al Sefer, dice la Aleph, la Mem, la Shin. Aquí menciona que ellas son triples, que cada una de ellas implica 3 elementos. O sea, las letras madres están mencionadas porque se conocen de esa forma estas 3 letras, y son las 3 primeras que se mencionan en el Sefer, y que a través de ellas se van generando el resto. Pero acá en el texto literalmente lo que dice que son triples las 3 letras. Y luego menciona las letras dobles y también sabemos que hay 12 letras más dentro de las 22 que son simples. Y dice, esas 7 letras dobles que se duplican están en lugares conocidos. Por ejemplo, el oído derecho y etcétera. Sabemos que en el Sefer está explicado en qué lugares se van manifestando estas letras dobles. Y luego 12 letras simples. Y también esas letras simples
se explica en el Sefer Yetzirah en qué lugares ella se manifiesta. Por ejemplo, en el vaso, en el cuero cabelludo, etc., como es mencionado allí. Y aquí hay un ejemplo de ellas, de las 22 letras. También en el alma, Nefesh, del hombre Adán. Acá hay una llamadita respecto a cuando mencionaba el oído derecho, y etcétera. Los lugares del cuerpo donde el Sefer explica que se manifiestan las letras, tanto las simples como las dobles. Acá no vamos a profundizar en toda la escritura del Sefer, porque sería muy largo, pero en ese libro se explica eh, todos esos lugares, y hay más de una versión respecto a este texto. De hecho, hay dos versiones bastante clásicas, la de Gaón de Vilna y la de Abraham, y ambas manifiestan diferentes lugares porque ambas son vistas, una desde el punto de vista de lo que es Rahamín, de la misericordia, el otro visto desde el punto de vista de la severidad. Ambas son complementarias, ambas están contando la información de cómo llegar a esa luz desde un punto de vista y otro, por decirlo de alguna manera, y se traducen en ese sentido en lugares distintos, y pareciera que hubiera contradicciones entre esos dos grandes rabinos, entre esas dos manifestaciones de luz del Creador que vinieron a poder expresar esa luz entre nosotros, pero simplemente son cuestiones complementarias, que cada uno desde su propia estructura va llevando ese conocimiento hacia abajo, y lo hace con el matiz de donde tiene esa propia alma. Y una de ellas venía desde el lado derecho, la otra desde el lado izquierdo, y eso mostraba entonces un direccionamiento que tenía ciertas variaciones. Y luego un ejemplo de otras 22 letras en el Ruach. Primero decía que esas 22 letras se manifestaban en Nefesh, y luego también se van a manifestar en Ruach, porque esas 22 letras forman toda la creación, todo el Parsuf. Pueden completar esas 22 letras todo lo que es el nivel de Malhut, donde está la luz de Nefesh, todo lo que es el Parsuf de Seiram, donde es la manifestación de Ruach, o también puede haber 22 letras en el alma, en Neyamá, en lo que es el Parsuf de Binah bajo Tabur, en lo que es el Parsuf de Yeshut. En cada uno de esos lugares uno puede ver la completitud de esa creación a través de estas 22 letras. Y la diferencia en ellas es que 22 letras del alma, Nefesh, son pequeñas, y 22 letras en el espíritu Ruach son medianas, y 22 letras en Neyamá son grandes. Y estas son. Y acá está hablando un poco de nuevo en el aspecto de cómo se expresa en la escritura estas letras. Sabemos que en la Torá, que es la fuente de toda nuestro estudio, la fuente donde está toda esta sabiduría, toda esta enseñanza, hay tres tamaños de letras. La gran mayoría de las letras, que llamamos letras medianas, acá explica el texto, y en otros lugares también lo hace, que son letras que tienen que ver con Seirampi. Pero eh, hay letras que a veces son más grandes y hay letras que a veces son más pequeñas. Esas letras más grandes y más pequeñas refieren las letras pequeñas al Parsuf de Malhut, las letras grandes al Parsuf de Binah. Y es simplemente un dato que está expresado en otros lugares también, y acá lo está recordado. Miren que voy a pasar un link acá.
Entonces estaba contando respecto al tamaño de las letras. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la bet, la primera bet que hay en toda la Torá es una letra de Biná, es la letra bet de un tamaño más grande que lo que es el resto de las letras que acompañan la palabra Bereshit. Dice, y estas son el asunto de esas tres casas, Alf, o esas Aleph Bet, en las letras de la Torá. Letras pequeñas, letras medianas, letras grandes. Y él no está sino solamente en Nefesh. No se revelarán en él solo las letras minúsculas. Y aquel que no tiene nada en sí mismo sino un espíritu ruach, al principio mostrará las letras pequeñas y desaparecerán y ganará la vida, la existencia. Acá hay un par de llamaditas. El asunto de las tres, esta palabra que llamamos así, casas, tres casas alfa, que es parecido a lo que estaba hoy, pero con una diferencia, porque hoy tenía una alfa acá, y ahora tiene como esta palabra en plural. Eh, Dice, este asunto está explicado en diversos textos de Kabbalah. Este, este, este asunto, literalmente, escrito con esta forma. Por ejemplo, uno de los textos que explica esto con más detalle es Parties Rimonim, que es un texto de Cordovero. Cordovero sabemos que es el maestro de la. Y dice que no, él no está solamente en Nefesh, no se revelarán en él solo las letras minúsculas, y aquel que no tiene nada en sí mismo sino un espíritu ruach, al principio mostrará las letras pequeñas y desaparecerán. Para llegar a ese ruach, primero tiene que estar transitando en Nefesh. Sabemos que para poder llegar a un escalón más alto uno tiene que completar el anterior, tiene en sí mismo solo ese Nefesh, y se le van a ir revelando todas esas letras pequeñas, como quien dice de esa Torah, y recién ahí va a acceder a lo que es el nivel de Ruach. Quien tiene Ruach, las letras intermedias, y quien tiene Neyamá, va a estar como vibrando en esas letras grandes. Dice, y ganará vida, existencia de esa liberación, de esos deseos que están en los niveles más bajos, en particular en Nefesh. Ese ser se irá acercando al Creador, es decir, a la vida. Bueno, y acá sí terminamos el texto de esta página 9. Eh, Estamos viendo ya este asunto, este primer asunto, pero luego en la página 10 sigue este mismo asunto. Hay un anexo que no sé si quieren leerlo o no, pero el anexo en realidad es complementario respecto a lo que, lo que estamos viendo y habla de las vocales, habla en particular de las vocales, desde lo que es la introducción al Zohar, en unos párrafos, en el 86 hasta el 90, creo que iba por ahí, y habla entonces de esas vocales. Voy eh, bueno, seguimos en la página 10. Y gana la vida, es consciente y descubre, le son reveladas las letras medianas. Estaba hablando que había transitado las letras pequeñas y ya como que las trabajó y le son reveladas entonces las letras medianas, que son normales, ordinarias, son las comunes. Vuelve y retorna desde las líneas de las letras pequeñas y siempre yendo y viniendo.
ese trabajo en uno mismo, en ese cuerpo, implica un constante ir y venir para depurar cada uno de los aspectos en nuestro interior. Entonces le vamos a hacer amping, retornamos a Marte. Una y otra vez, cada vez más etapas más profundas de nuestro ser. Y dice, yendo y viniendo. Después hay una expresión que es Dios no lo permita, un bulto o sobresalir, sería esa palabra que no dice, en realidad dice varias cosas. Dice, Dios no permita un bulto sobresalir y una mica o un brillar y un tallo llenarse. Está puesto más de una traducción de cada palabra porque existe más de una y para transmitir más la idea de lo que quiere decir la palabra real. Y toda esta expresión dice que fue mencionada o es mencionada en lo que es la parashá Yitro. En el verso, en el pasuk, y tú mirás. Y el que también tiene un alma, me llama en él, se revela a él, se revela en él. Se revela en él en la parashá Vayaquel. Pero hay como varias observaciones antes. Leemos la primera. Dice, esta primera palabra que aparece acá está traducida como bulto, sobresalir, ser prominente. Vemos que es algo que es contrario a la cualidad que uno debe tener respecto al creador en sí y a todo lo que ocurre, porque todas las manifestaciones que ocurren a nuestro alrededor son eh, formas que el creador pone, situaciones que él pone para eh, lograr conectarnos a él desde ellas, y uno tiene que estar en una actitud eh, de humildad, de hacerse pequeño respecto a lo que ocurra, y esa es la base para una conexión correcta, para ponernos en manos de eso que se está mandando, para llegar a esa adhesión, a ese debekut con el Creador. Cualquier intento de la persona por sobresalir o de sobrecargar ese ego, de mostrar ese ego, va en una dirección opuesta, o sea, una característica de lo que es el ego, y eso lo va a llevar al deseo de recibir y al pecado. Tampoco hay una traducción para esta siguiente palabra que está acá, está puesta acá. Dios no lo permita y decía, esta palabra, que la traducimos como sobresalir o ser prominente, y después está otra, que es una nun, una sadi, una yud, y una otra sadi más, una sadi final. Esa palabra no sabemos bien qué es, pero la raíz de esta palabra, que es la misma, son las tres letras sin la yud, significa él brilló, lo cual también va en el sentido de una intención que tiene que ver con ese sobresalir. Son palabras que están mostrando características de esa forma de enfrentar esa situación. Destacarse sobre los demás, ir hacia su propio, en lugar de ir hacia su propio 2x2, es como que está tratando de manifestar hacia afuera características propias. Y lo que debería hacer es mantenerse dentro de ese 2x2 para conectar con el creador, no para salir de allí. Ese 2x2 es el único lugar correcto para conectar con él. Análogamente, al retirar la yud, se genera en la siguiente palabra que está acá, tampoco tiene traducción literal, pero si le sacamos la vocal yud y tenemos la raíz, eh, dice, al retirar la yud se genera esta palabra que significa llenar, llenarse, taponear, bloquear. Cállate, por ejemplo, en jerga, atiborrarse de comida, es decir, algo completamente lleno se queda en ese sitio, ese deseo de recibir, es como que eh, queda como completamente sin lugar para que la luz llegue.
y continúa creciendo en esa dirección, porque la palabra tallo también estaba dentro de las traducciones de esa palabra, alejándose, bloqueándose esa conexión respecto al Creador. Y estaba hablando de que Dios no permita que la persona tenga esa intención, porque la persona tiene libre albedrío y puede elegir una cosa u otra. Luego hay una mención respecto a la Parashá Yitro. La Parashá Yitro tiene muchos párrafos que describen características de la persona, que describen características del ser humano, en las cuales cómo se manifiestan en el exterior de la persona lo que ocurre en ese interior. Es como que hay rasgos visibles en el exterior de la persona que tienen que ver con la verdadera intención de ese ser, en ese acercamiento o no al creador, en esa fiabilidad respecto a su verdadero objetivo en la vida. Para prestar atención en nosotros mismos, para poder observarnos y saber dónde están esas carencias y poder cambiar un poco esa intención original que existe, o esas carencias originales que existen y poder seguir caminando en un camino de autoobservación y de corrección personal. Dentro de lo que es la Parashá Yitro, para contar un poco dónde está esa información, en qué lugar se ve, en qué párrafos. Entre los párrafos 62 y 169, son muchos párrafos de la Parashá Yitro que dicen diferentes características de la persona en diferentes partes del cuerpo. Existe todo un libro que habla de las impresiones en el hombre, en las manifestaciones externas que trae al mismo en algunos lugares específicos. Por ejemplo, entre 62 y 68 hay conceptos generales. Después, en la 68, que es el párrafo inicial, habla ya del cabello, de cómo es la forma del cabello de la persona, de cómo es la frente de la persona. Uno es entre 69 y 76, otro es entre 77 y 84. En los ojos de la persona, entre 85 y 93, la cara, entre 94 y 114, en los labios, entre 115 y 118, los oídos, y también en lo que son las impresiones de las manos. O sea, estamos hablando de las líneas que están en la mano, por ejemplo, entre las 121 y 129, o líneas que aparecen en la frente de la persona, etc. O diferentes rasgos o manifestaciones en en esa, en ese ser. Eso, en el anexo 1 hay algunos capítulos muy escuetos respecto a lo que es la frente del ser humano, como ejemplo, pero es muy largo en realidad lo que expresa la Parashá Yitro, y habría que hacer todo un estudio por separado para poder verlo en forma más completa. Dice, dentro de la Parashá Yitro, la Parashá Yitro en realidad en lo que es la Torá, que antes Shemot 18.1 y 10.23, vemos en el verso 18-21, dice, pero escogeréis y verás de entre toda la nación hombres de bien, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan las ganancias monetarias y nombraréis sobre ellos Israel, jefes de 1000, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas. Simplemente estoy leyendo uno de los párrafos de esta para allá. En esa búsqueda de esos seres en ese camino correcto de acercamiento a Shem, había toda una selección allí de personas para poder dirigir a ese pueblo, para que puedan dirigir a lo que es la nación de Israel, de esas personas que quieren acercarse correctamente al Creador. Es como porque venía hablando de las casas alfa y de repente saltó a esta acepción acá en Parashá Yitro, y acá vuelve de nuevo a lo que son las casas alfa. Dice, todas las tres casas alfa
o esos lugares que tienen que ver con esas letras pequeñas, grandes, medianas. Esto se revela y es propiedad de este camino, como es mencionado y no se detiene, como está escrito en el Zohar, en Parashá Vayaquel. Y la congregación en el asunto o la revelación de la desnudez, de lo que es el jardín del Edén. Vamos a ver acá arriba. Dice, esas tres casas alfa, esas tres generaciones que existen dentro del cuerpo son, desde las letras Aleph Bet, que son las que tienen la esencia y concreción de todo este cuerpo, que sabemos que el cuerpo tiene tres niveles, está relacionado a tres Parsufim, Yeshut, Seirampin y Malkut, y que se correspondían esos tres Parsufim con tres niveles de letras a nivel de escritura en, dice, está mencionando entonces ahora la Parashá Vayaquel, dice, y la congregación en el asunto de la revelación de la desnudez o el jardín del Edén, la tierra que hay en ella, allí, letras, que ellas brillan chispas. Allí entonces, luego, como es la parte creciente, luego en el firmamento, que ella defendió, defendió la mayoría de mí 39, hay un número allí, hacia Tet y Yud. Literalmente dice eso. Vamos a mirar un poco lo que dicen los comentarios. Hay un primer comentario respecto a esta sigla. Hay una sigla acá, que es una Gimel y una Ain. Esta sigla tiene dos acepciones diferentes. Y las dos acepciones las puse en pantalla para, para poder profundizar lo que está queriendo transmitir. Y sabemos además que todo en Kabbalah es dual. Uno siempre puede observar las cosas desde un lado o desde el otro. Esa sigla tiene dos acepciones. Por un lado es la revelación de la desnudez, se llama, tiene que ver con relaciones sexuales prohibidas, con un violar el cuarto mandamiento, por decirlo de alguna manera. Y otra acepción, eso serían estas dos palabritas que están acá, y otra acepción sería Gan Eden, para lo que es la letra Gimel y la letra I, es decir, el paraíso o ese lugar ya corregido. Y una cosa lleva a la destrucción del Masaj y la otra lleva a el lugar más alto que uno puede llegar cuando todo ese edificio respecto al Masaj logra ser construido. Ambas están directamente correlacionadas con este comportamiento dual en todo lo que existe. Para llegar al jardín del Edén es un paso previo el respetar en forma estricta el cuarto mandamiento, por lo tanto está implícito en este resultado. En este proceso es evitar esas relaciones sexuales prohibidas, eso es necesario, es parte de nuestro man, y luego el mal será ese resultado para llegar al gran Edén. Solo por la vía de respetar en forma firme el cuarto mandamiento construiremos el masaj para recibir su luz, lo cual nos proporcionará la risa o la alegría serena en consecuencia de ese contacto permanente, porque hablaba de algo de la risa, supongo. Congregación. Dice así, siguiente comentario. No sé por qué comenté esto de la alegría o de la risa. En realidad la risa es una manifestación en el cuarto mandamiento, eso sí recuerdo respecto al texto de Porna, cuando habla de todos los lugares, y es una manifestación que se logra
allí cuando ese cuarto mandamiento se ejecuta correctamente. Las letras son los clics, los sitios donde, al limitar nuestro deseo de recibir, puede comenzar a brillar las chispas de vida. Estos sitios donde nuestro verdadero propósito de vida pueda comenzar a ser ejecutado. Observar cómo está formada la palabra brillo. La palabra brillo o brillar, nun, y es una sadi y otra sadi. Hay dos sadi allí en esta palabra. Comienza con la letra nun y luego tiene una doble sadi. La letra sadi sabemos que es el masaj, es el sitio donde debemos elevar el man, nuestro deseo de no recibir para nosotros mismos para ser uno con él. Y está gobernado por nun. La letra nun sabemos que en el árbol está conectando desde el lado izquierdo Binah con Hod, es Geburah, que conecta Binah por un lado con Hod y con Malhut a través desde el lado femenino. La letra Nun sabemos que en Suman está alabando a ambos extremos, está conectando y siendo humilde hacia los dos lados al mismo tiempo, con esa madre Binah golpeando esas 50 puertas de Binah y al mismo tiempo está alabando y respetando en forma serena y firme ese cuarto mandamiento. Esta actitud doble de mirar, contemplar arriba y abajo a la vez, hacia ambos masajes, que lo que es ese nombre de esas dos letras sadi, porque hay como un duplicado de estar haciendo esa intención hacia arriba y hacia abajo, es el man que logra generar luego a Adán, este hombre de esta luz divina, en esta consecuencia amplia ya que es esa respuesta. Desde Nun llegamos a Aleph, desde cada masaj, desde esa Sadi, llegamos a Gesed, primero Amén y luego a Gesed. Siempre es hasta Gesed de nuestro destino en estos 6.000 años, nunca más allá. Todo el esfuerzo siempre consiste en disfrutar de atravesar nuestro cuerpo una y otra vez en este trabajo estable y sereno. Ya luego el paraíso estará allí en lo que es esa consecuencia de ese gran evento. Voy a leer de nuevo el párrafo para tratar de cerrar un poco más la idea. Dice, en la Parashá Vayakhel y la congregación, el asunto de el Gimel Ain, que es o la revelación de la desnudez o el jardín del Edén, la tierra, Eretz, que hay allí letras, que ellas brillan en esas chispas. Y allí entonces luego como la parte creciente, luego en el firmamento que ella defendió. Eso es lo que dice el párrafo por ahí. Siguiendo leyendo, en mi mayoría, desde ese 39 hacia Tet Yud, cayendo, desapareciendo y volviendo a iluminar. Vuelve. Dios no lo quiera como el asunto de Narán de Adán, como se muestra en su fe. Bueno, después hay otro comentario respecto a la palabra firmamento, que está al final de este párrafo. Firmamento tiene que ver con la división entre los cielos superiores e inferiores dentro de nuestro cuerpo, de lo que es esa tierra. En lo que es la estructura espiritual es el Parsá. Es el sitio hasta donde Malkut tiene que elevarse para encontrarse con Binah, con la madre. Dice, en hebreo hay una palabra que en ese firmamento menciona que dice que ella defendió
Solo cuando de lo femenino defendemos en forma firme y estable esa decisión de ser uno con él, esas chispas de vida comenzarán a brillar y ya luego va a gobernar la misma en forma creciente, hasta poblarla por completo. Luego dice, la mayoría de mi 39, hacia Yud Tet, y cayendo, desapareciendo y volviendo a iluminar. Vuelve, Dios no lo quiera, así como el asunto de Narán, Nefer Ruach Neyamá, de Adán, se muestra en sus letras. Nos encontramos una traducción literal, no encontramos una traducción literal para esta palabrita que está acá, que es en su 39, o en mi 39, perdón. Es la letra Bet, que significa en. Acá tenemos el número 39 y después un apóstrofe que tiene que ver con una letra yud final que tiene que ver con un pronombre personal de primera persona, sería mi. Entonces, miramos literalmente las letras para tener algún significado respecto a esta palabra, y eso es lo que estamos traduciéndolo de esa forma. Vamos a las letras que lo componen y ponemos dos acepciones. Lamed Tet Yud en Binah, la misericordia de Hashem aquí, desde su ayuda. Eso es una de las excepciones. Vamos desde Tet, la parte más interna del Masá, hasta Yud. Desde la madre, que es Binah, vamos a la letra Tet y ahí llegamos a Yud. Desde la madre vamos hasta el Masá y desde el Masá llegamos a Yud. Es decir, llegamos hasta la cabeza o al comienzo mismo del nombre santo. Después habla en otra acepción, en vez de ser con las letras literalmente, con el número 39, que es el Lamed Tet. El número 39 nos recuerda también a que tiene. Por un lado son las 39 restricciones que hay en Shabbat, las 39 Melajot. 39 es ese trabajo que no debemos realizar, porque de hacerlo vamos a morir, por recibir luz directa que está disponible, que si uno hace esos trabajos con manos y pies, solo van a ser usadas de una forma equivocada. Ya comentamos literalmente que en ese momento esa luz directa está ahí en el entorno, por decirlo de alguna manera, y uno no puede hacer ningún trabajo que sea voluntario con manos y pies, porque sería tomar esa luz directa, y ese tomar la luz directamente, la luz cosmada directamente, va a generar una caída estrepitosa, va a generar la muerte. Por eso esa prohibición en Shabbat de realizar esas tareas con el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Va a estar esa luz disponible ese día y va a ser usada en un sentido equivocado. También ese 39 es la cantidad de libros de toda la Torá. Y de nuevo es una dualidad, porque por un lado muestra la prohibición de lo que no hay que hacer, que tiene que ver con no tomar la luz directa para nosotros mismos, o esas 39 melajot, esas 39 prohibiciones en Shabbat, o lo que ocurre cuando sí lo hacemos, cuando respetamos esa misma, cuando respetamos ese Shabbat, cuando logramos ponernos en afinidad en ese sitio. Y ahí vemos que toda la Torá, o sea, todo el Tanaj, perdón, los 39 libros que hay en todo el Tanaj, reflejan ese 39, es toda la enseñanza completa. También vemos la suma de los valores que tienen dos nombres de Dios, mejor dicho, un nombre pero con esa unidad, el nombre Javayá Ejad, que significa ser uno con Javayá. Eso suma 39. Esa luz de completar todo el Tanaj, esa luz de ponernos en afinidad o en unidad con Javayá, es lo que se logra cuando se respetan esas 39 restricciones.
También podemos verlo como que nos ponemos en afinidad con las 13 cualidades en esa conexión con Hashem, porque la palabra Ejad tiene ese valor de 13. Ya estamos parados en el Parsá. Hoy habíamos hablado de que para poder llegar a estar en este sitio, teníamos que llegar al firmamento. Y el firmamento era el Parsá, que es el lugar del mundo futuro, el lugar que Malhut se conecta con Binah, y desde ahí se va a poder corregir y va a poder llegar al mundo de Atzilut. Nuevamente, ambos conceptos vemos que son conceptos que están correlacionados. El no respetar las 39 Mejalot lleva a la muerte. Y el sí hacerlo nos lleva a ser uno con él. Vemos de nuevo cómo las mismas, la misma palabra puede ser vista desde un punto de vista u otro, pero en ambas acepciones tienen que ver con el mismo mensaje. No existen términos medios en Kabbalah, siempre está como esa voluntad del ser humano disponible y bueno, y entonces las consecuencias de lo que ocurrirá. Pero, dice, ¿qué ocurre si en este momento, en esta oportunidad única donde todas las puertas del cielo están abiertas, esa persona cae? Estamos hablando de si en Shabbat no respeta esas 39 restricciones. Va al deseo de recibir, donde está esa aparición con esa conexión con Hashem, eh, vuelve a iluminar, va a traer luz directa de más, por no estar en afinidad de cualidad, y por eso hay una expresión de Dios no lo quiera. Ahí en ese párrafo, esa persona irá hacia el pecado, y eso también está reflejado en esas letras, que son sus letras, y en esas letras de su propio nombre, de esta persona, Adán, y allí existe todo el potencial para poder llevar adelante esa reconstrucción de esta alma, en esa reencarnación, que tiene que ver con ese propósito de vida, pero también hay detalles de lo que fue esa caída y lo que llevó hacia el otro lado en su momento. O sea, ambas visiones están allí. Leo este párrafo porque ya estamos casi en hora. Dice, presionando a través de las chispas, esas mitzur, eh, esas chispas escondidas en Malhut, y retorna y desaparece a esta palabra, cosa, dabar, está impresa en ellos, como su propia naturaleza. Y aquí están todas las letras, como es mencionado, y dice, no hay ninguna visible, revelada, solo en la frente humana. Y de nuevo acá hay una acepción respecto a lo que tiene que ver con la parashá de Yitro. Leo los comentarios, dice, no puede resistir esta luz porque ha sobrepasado su ritmo, presionado a través de esas chispas, por lo tanto la caída será inminente. Esta luz de vida es un estímulo, pero a la vez es una responsabilidad porque implica una atención cada vez más permanente en esa unión con Hashem. Y dice, como su propia naturaleza, este ser ha de luchar y disfrutar al mismo tiempo todo este proceso de corrección personal para poder ir transmutando su anterior naturaleza humana terrenal, su anterior atención permanente solo a estos asuntos, por su nueva naturaleza, esa naturaleza divina, en busca de servir a ese creador en lo que nos toque enfrentar.